Hola emprendedor. Hoy vamos a comenzar a platicar sobre lo que es una estrategia de ventas. Esta estrategia de ventas se puede aplicar a lo que es un negocio real o también a lo que es un negocio en línea. Vamos a comenzar con esta circunstancia. Vamos a comenzar con los puntos fundamentales que tenemos que entender, porque es bien importante que sepamos en qué estado nos encontramos en este momento. Fíjate bien, nosotros cuando hacemos un negocio tenemos que entender que podemos estar en un estado de emprendedor, que es cuando inicia lo que es un negocio y obviamente en ese momento no tienes recursos, tal vez no tienes dinero y no sabes qué hacer. Esa es una etapa y esa tiene una estrategia específica. El segundo es cuando tú eres un autoempleado. ¿Esto qué es? Tú ya tienes un negocio, pero tú mismo, en este caso, estás desarrollando la parte de administración, de ventas, o también tienes en este caso personas que te ayudan. Y en este caso esa es una estrategia diferente. Y lo ideal es que pases de autoempleado a esta parte que es de empresario. ¿Y qué es empresario? Es cuando ya tienes una organización, tienes personas a tu cargo, tienes personas que pueden realizar esas actividades que son la parte obviamente de la venta. Entonces, entendamos que tenemos tres pasos que los cuales nosotros vamos a ver, que son cuando nosotros pasamos de emprendedor a autoempleado y empresario. Y no es lo mismo, fíjate bien, iniciar o hacer una estrategia cuando te encuentras como emprendedor, que casi lo tienes que hacer todo, eres el IBM, el Superman, y es el que carga todo. No es igual porque además estás iniciando, entonces no es lo mismo, tal vez ni siquiera tengas presupuesto. Y de igual manera, si eres autoempleado o digamos eres, por ejemplo, contador, abogado, y realizas tú toda la actividad físicamente hablando, mentalmente y personalmente lo haces todo, pero también estás vendiendo. Entonces entendamos esto, que cada una de estas características va a tener una forma diferente de hacer una estrategia de ventas, pero lo ideal es que pasemos a esta. Esta es la parte importante, que seamos empresarios. ¿Ok? Bien. Ahora, el segundo punto es la característica. La característica es si lo tienes el negocio en línea, ajá, o lo tienes en este caso en físico, porque son características diferentes. Lo ideal en este caso es que tú puedas mezclar tanto en forma física como en internet. ¿Por qué? Porque es una herramienta fabulosa el internet y quien no está en el internet no existe. Por eso es importante conocer que hay dos maneras en que tú puedes estar. Y el punto número tres es un producto. Vamos a entender que tú debes de saber que tu producto, en este caso verdaderamente lo necesita la gente, verdaderamente está dando un servicio, verdaderamente la gente lo necesita y verdaderamente la gente, en este caso, lo desea este producto. Y puede ser un producto físico o puede ser un servicio, cualquiera de los dos. Y también son estrategias y herramientas diferentes, no son iguales. ¿Ok? Ahora, este otro punto del mercado, tenemos que conocer y saber, en este caso, que estamos en el nicho correcto. Nicho correcto no es otra cosa que, en este caso, son las personas con características y necesidades similares, con gustos similares y que obviamente están dispuestos, en este caso, a pagar por tu producto. El target no es otra cosa, esas personas en específico que sí aceptan que tú les puedas precisamente vender tu producto o tu servicio. Ahora bien, el otro punto es que tenemos que saber las formas de venta, ya sea en forma directa, indirecta o mixta. ¿Por qué? Directa no es otra cosa que vender uno a uno, que se está ya obviamente terminando esa situación. Y de hecho se hace en un restaurante, por ejemplo. Directamente llega una persona, y en este caso un mesero le da lo que es el servicio. O cuando tú vas y compras un producto, en este caso con una persona, con un abogado, un contador, es en forma directa. Indirecta es cuando ya en este caso utilizas otros medios, por ejemplo, utilizas a vendedores o distribuidores de tu producto o tu servicio. Y mixta es cuando haces una combinación. Entonces, una estrategia, dependiendo de estas formas, es como vamos a ir viendo cómo se van a ir moviendo en estas características. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros tenemos un modelo validado. ¿Qué es un modelo? Un modelo no es otra cosa que una receta de pastel de cómo lo haces, cómo lo realizas, cómo obviamente realizas todo esto. Esto es.
que tú ya sabes en este caso que el producto verdaderamente lo necesitan, que verdaderamente obviamente tú ya sabes que te lo aceptaron, que te lo compran por internet o en forma directa, y que en este caso ya la persona también ya lo aceptó y que además se lo estás vendiendo en forma directa, y además en este caso tú eres en este momento autoempleado. Ese es un ejemplo hipotético. Entonces ya sabemos que entonces si eres un contador, ya tienes clientes, ya tienes personas que te están adquiriendo el producto, en este caso más bien es tu servicio, y que obviamente estas personas en este caso ya tienen una aceptación de lo que tú estás dando. Y ahora tú lo que tienes que hacer es que si ya tienes este modelo validado, que es probar y comprobar que verdaderamente a tus servicios alguien los paga, entonces tenemos unas ventas actuales y tú quieres aumentarlas. Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer una proyección de esas ventas que nosotros necesitamos, y para eso necesitamos saber el margen de beneficio que te deja precisamente tu producto o servicio, donde tenemos que son precisamente los márgenes. Hay unas cantidades adicionales que en este caso te van a dejar. ¿Cómo se calcula esto? Es muy sencillo. De lo que tú inviertes y pones en este caso de dinero y además de tiempo que tienes que contabilizar eso, el tiempo que utilizas para producir lo que es tu producto, tu servicio. Especificamos aquí lo que son los márgenes. Un margen bajo, que es en este caso menos de 30%. Un margen medio que va de un 30 a un 90%. Y un margen alto es aquel que va más allá del 90%. Tenemos que buscar que nuestros márgenes sean lo más altos posibles. Obviamente, ¿de qué va a depender? Del modelo de negocio, de la característica de nuestro negocio. Y para eso tenemos que hacer muchas cosas que después lo haremos en este caso en nuestros videos, cómo diferenciarnos y cómo tener características diferentes. ¿Para qué? Para que nuestro mercado, que nuestro target en este caso, esté dispuesto a pagarnos mucho más. Tenemos que buscar que obviamente nos paguen mucho más que a los demás, y para eso nos vamos a tener que hacer diferenciaciones y diferentes estrategias para lograr esto. Teniendo como presupuesto estas situaciones, más bien vamos a entender, teniendo como base estos puntos, podemos entender que nosotros vamos a hacer un presupuesto. Un presupuesto de inversión, ¿de qué? De inversión tanto de dinero como de tiempo. ¿Por qué? Porque te he de explicar que en este caso, para hacer una estrategia de ventas, una forma de hacer que aumenten nuestras ventas es tener estrategias de tipo orgánico o naturales, y la otra son pagadas. Hay que entender que nosotros en este caso debemos de hacer lo que es a veces más simple y más sencillo para poder obtener beneficios, sobre todo si somos emprendedores y si obviamente también somos autoempleados y no tenemos gran presupuesto. Si ya tenemos más presupuesto y personas especialistas en esto, podemos hacer precisamente un modelo más desarrollado de una estrategia de ventas. Pero inicialmente podemos iniciar con esto, teniendo una característica de que tenemos poco presupuesto. Tenemos que hacer vamos a decir, esos 3 puntos de cómo desarrollar objetivos, en este caso de cuantificar cuánto es lo que queremos aumentar nuestras ventas y cuánto obviamente queremos proyectar. Y para eso tenemos que tener esos 3 puntos, que son los objetivos que buscamos, y deben de ser siempre cuantificables. Cuantificables que tenemos que medir absolutamente todo. Es dónde iniciamos, hacia dónde queremos llegar, cuánto es lo que ganamos, cuánto es lo que presupuestamos y cuánto lo vamos a hacer. Ahora, esto se puede hacer por medio de lo que es precisamente algo muy sencillito, como son tablas de Excel, y hay programas más desarrollados y más avanzados. Ahorita lo estamos poniendo con una forma muy sencilla y muy básica. El otro punto, tenemos que hacer estrategias de qué haremos para aumentar nuestras ventas, qué haremos para dirigir a nuestro grupo, si es que tienes un grupo de ventas, o qué haremos para aumentar si es que tenemos o queremos abrir una sucursal, o qué vamos a hacer en este caso ya cuando determinamos qué estrategias vamos a realizar si nosotros tenemos un presupuesto más alto. Ahora, otro punto importante es en las acciones. En las acciones es qué, quién lo hará y cómo lo hará este trabajo
para poder conseguir lo que son nuestros objetivos. Nosotros tenemos que entender que dependiendo del tipo de característica que seamos, emprendedores, autoempleados, empresarios, no es el mismo presupuesto, no es la misma forma de hacer negocios, no es la misma forma de darnos a conocer, porque si bien es cierto que actualmente podemos hacerlo de una forma digital y que puede ser de una forma orgánica sin pagar, donde podemos utilizar lo que son las redes sociales, podemos utilizar Facebook, podemos utilizar lo que es precisamente Twitter, podemos utilizar Facebook. ¿Qué sucede? No todo funciona para todo. Hay que comenzar a aclarar. Hay muchas mentiras que se dicen de que todo en este caso debe de funcionar de la misma manera y eso no es cierto. Eso no es cierto. En los negocios hay muchas maneras y hay muchas formas de hacer las cosas. Yo siempre digo que en este caso, para poder matar moscas, hay muchas maneras, ya sea con insecticida, con un matamoscas, con un aparato eléctrico, con un zapato. Entonces, no todo está escrito. Esto solamente es una forma y una manera de obtener resultados. Que si bien es cierto, con esto sí obtienes resultados, esto es una manera de muchas otras que puedes tener tú. Porque tienes que entender que las estrategias de ventas es pensar mucho, con creatividad, con innovación y hacerlo de la mejor manera posible, con el menor presupuesto posible. Esto es bien importante, porque si te gastas mucho dinero, nada más a lo loco y a lo tonto, y no lo cuantificas, no tiene caso. Tienes que cuantificar y obviamente hacer muchas pruebas de interacción. Si lo vas a hacer en este caso en línea, por internet, lo puedes cuantificar. Si lo vas a hacer en directo porque tu negocio es físico, también lo tienes que medir. Y es bien importante saber qué objetivos tienes, qué estrategias vas a utilizar y qué acciones vas a hacer. Y además, ¿quién lo hará? Si tú eres el encargado, bueno, vas a tener que obviamente ponerte una tablita, cuantificar en este caso qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a realizar para poder hacer que tus ventas aumenten. Ahora bien, quiero decirte, aquí vamos a poner algunos ejemplos muy sencillitos que te pueden comenzar a ayudar para saber en este caso aumentar tus ventas y a la vez de que aumentes tus ventas también aumente lo que es tu rentabilidad. En otro video posterior vamos a platicar más extensamente qué es rentabilidad, porque luego se confunde ventas, ganancias y rentabilidad, que no son la misma cosa, pero es bien importante que lo sepamos y sobre todo porque cuando tú emprendes y estás haciendo negocios tienes que optimizar recursos, palabra clave. La palabra clave es optimizar recursos. Si tú optimizas los recursos, vas a poder tener beneficios y ganancias. Si no lo haces, te vas a ver en muchos problemas precisamente de dinero. Entonces, tenemos que entender que hay que manejar el dinero de una forma correcta e inteligente. Pero veamos los ejemplos. Número uno, podemos en este caso vender más productos a nuestro cliente actual. Vamos a suponer que nosotros ya tenemos una cierta cantidad de ventas. Y esa cantidad de ventas, en este caso, podemos venderle más. Si tú eres un dentista, por ejemplo, y nada más te dedicas a arreglar lo que es precisamente lo que son muelas, bueno, pues puedes vender un paquete adicional de limpieza dental y que obviamente las personas te lo vayan pagando en este caso a futuro, con lo cual obviamente obtendrías una mayor cantidad de ingresos. Esa es una forma muy sencillita de decirlo. Por otro lado, también puedes hacer esto, subir el precio. Para subir el precio tienes que entender que es algo muy simple y muy sencillo. En el mercado hay gente que en este caso no tiene caso que se le atienda porque no tiene la capacidad de pago. Si tú estás haciendo un buen servicio, si estás dando un buen producto, en este caso una forma de obtener que tengas más ventas y en este caso una mayor ganancia de esas ventas es subir el precio, así de sencillo. Simplemente te quieres quitar de aquellas personas que no te están pagando lo que tú consideras que es lo correcto y lo conveniente. Esto es muy simple, solamente sube el precio, nada más. Otro punto, en este caso es ganar más mercado. ¿Y cómo lo puedes ganar? Lo puedes ganar precisamente por una estrategia digital, por medio de una estrategia real. Si tienes un restaurante, por ejemplo, en este caso, tú puedes mandar lo que es una campaña de publicidad en Facebook donde determines una zona geográfica muy específica, donde obviamente tú puedas en algún momento mandar tu comida, repartirla y así estás ganando más mercado. O de otra manera, tú, en este caso, eres un restaurante y contratas los servicios precisamente de plataformas actuales como lo que es Uber Eats,
Y en este caso ellos se encargan, en este caso, de abrir obviamente lo que es ese mercado. Hay que entender que ellos te van a cobrar lo que es por precisamente la venta que están realizando. Por eso es importante saber cuáles son tus márgenes de beneficios y por eso tienes que saber que tienes que subir el precio y ver cuál es tu margen para que obviamente tú cuantifiques ese beneficio que te va a dejar utilizando un socio que te va a ayudar a ganar más mercado. Esa es una forma de que obviamente se va analizando. Otro punto vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo podemos aumentar nuestra cantidad de ventas? Es aumentando productos. Ejemplo, si en ese caso tú te dedicas a lo que son los bienes raíces, nada más vendes bienes raíces, bueno, puedes aumentar tu línea de servicios. En este caso es dando el servicio también de renta de propiedades. Ahora bien, si tú te dedicas a rentar propiedades, bueno, pues puedes en este caso incluir el servicio de mantenimiento de esas propiedades que rentas. Si te das cuenta, utilizas el mismo mercado que ya tienes tú conformado en tu nicho actual. O sea, aquí la idea es optimización de recursos y beneficios, en este caso, a partir de lo que tú ya tienes o aumentando, como es el caso, en este caso, de productos. El punto siguiente, por ejemplo, es abrir otros nichos. Pongamos un ejemplo. Tú ya tienes una venta de productos, en este caso vamos a llamar, o de servicios de una estética, por poner un ejemplo, un, este, una estética se dedica a dar lo que son, por ejemplo, tintes de cabellos, corte de cabellos. Lo que puedes abrir otro nicho es no solamente que sea para mujeres, sino en este caso podría ser para hombres. Y si tienes una barbería, podrías aumentar, en este caso, aumentando un nicho, digamos, no solamente para personas, en este caso hombres, sino sería también para personas mayores. Aquí la idea es que tú vayas ampliando por la característica que tú tengas y comiences a jugar con estas condicionantes que tenemos aquí. Y sobre todo recuerda que la parte importante es que tú optimices tu presupuesto, que lo puedas medir, que veas qué estrategia vas a hacer y además quién lo hará y cómo lo hará, porque como autoemprendedor o autoempleado, luego los presupuestos son pequeños, entonces tenemos que entender que no es bueno de estarse gastando todo el dinero en lo que es precisamente campañas de publicidad si no vamos a poder dar el servicio. Hay que pensar que tenemos que crecer y que vamos a ser empresarios, pero tenemos que también ser muy inteligentes para saber que cuando es necesario tenemos que hacer las cosas nosotros y ya habrá momento en que sí pasemos a ser empresarios y podamos organizar con nuestro grupo esas estrategias de una forma, en este caso, que nos haga crecer y avanzar. Por otro lado, te quiero comentar, todo esto, según la característica donde tú te encuentras, lo puedes ir combinando según tus necesidades. Y la parte importante es que tú vayas haciendo que tu negocio vaya creciendo. ¿Y cómo puede crecer? Obviamente es aumentando las ventas. Y además de aumentar las ventas, lo importante es que vayas invirtiendo todo ese margen que te va dejando de ganancia adicional para que puedas en este caso seguir pagando lo que es una mayor cantidad, en este caso, de clientes, que vayas teniendo una mayor base de clientes. Esto es bien importante. El dinero que tú vayas obteniendo, lo importante es irlo reinvirtiendo para que tu negocio vaya creciendo y organizativamente vaya creciendo. Y aquí el punto es que llegues a ser empresario, donde otras personas se encargan de hacer todas las actividades que tú ahorita estás haciendo si eres emprendedor o autoempleado. Ese es algo bien importante. Y que estas estrategias de venta que tenemos aquí son solamente una forma básica con la cual podemos iniciar, pero que son altamente efectivas. Y con esto que hemos visto, con esto vamos a dar por terminado y donde obviamente te recomendamos que si te gusta esta información, tú consideras que es de valor, nos des un like, nos recomiendes y por otro lado, también le des a la campanita para que te llegue todo lo que es la información, porque este es solamente el principio de la serie precisamente que vamos a hacer de estrategias de ventas, donde poco a poco vamos a comenzar a ir desarrollando ya estrategias un poco más desarrolladas, pero aquí lo importante es que sepamos la base de dónde podemos iniciar, de dónde podemos partir y sobre todo tengas un lugar de donde verdaderamente comenzar a ver cómo hacer negocios reales. Y aquí, hasta aquí le dejamos, emprendedor, y para ti lo mejor.